J'ai pas refait de théâtre depuis le lycée. El primer elemento es je, que es el sujeto y pronombre en la primera persona del singular. Después le sigue eparafe, y eparafe es el verbo en negación. Es una negación informal, por lo tanto nada más tenemos uno de los dos elementos para negar. Si fuera habla formal, utilizaríamos el ne y luego el auxiliar del verbo y después pas. Sonaría ne pas refait. Pero como es habla informal, simplemente utilizamos el pas. Ne pas refait. El verbo refaire es el infinitivo refaire. Este verbo está conjugado en passé composé, que está compuesto por el auxiliar avoir en presente más el participio pasado. Este tiempo se usa aquí para expresar la anterioridad de un hecho que es todavía relevante en el presente. Después le sigue la preposición de, el sustantivo théâtre. Sustantivo me refiero a, en español se le llama sustantivo, en francés es nom. Se le llama a todo elemento en la oración que es nombrado, que tiene nombre. Pueden ser objetos, pueden ser experiencias, pueden ser situaciones, pueden ser lugares, etc. Cualquier cosa que tenga nombre puede funcionar como un sustantivo o como un nom. Después tenemos la preposición depuis. Depuis quiere decir como desde este punto en el tiempo, desde entonces. Y luego tenemos un artículo definido, le. Este artículo definido es cuando tenemos algo en concreto, utilizamos un artículo definido, algo que tiene características especiales o un elemento que ya haya sido introducido en el diálogo, utilizamos un artículo definido. Cuando es un elemento genérico o uno de tanto, o es un elemento nuevo en la oración, utilizamos un artículo indefinido, que sería como uno, una. Y los artículos definidos son, en español sería la, el, en francés sería le, la, le en plural. Entonces tenemos también como sustantivo Alice. En la pronunciación tenemos Je pas refait de théâtre depuis le lycée. En plus, j'ai pensé que ce serait une bonne occasion de rencontrer d'autres adultes. En plus es un adverbio y recordemos que los adverbios nos dan información extra sobre un verbo, sobre un adjetivo o los modifican, y los adjetivos añaden información extra sobre los sustantivos. Je es aquí el sujeto y pronombre personal, y he pensé es el verbo. Este verbo es el verbo penser, que está conjugado en passé composé. Su construcción es auxiliar avoir en presente más participio pasado. Aquí se usa para expresar un evento puntual en el pasado. Después tenemos que es la conjunción subordonnée, es una conjunción subordinada, lo que significa que a partir de aquí la siguiente oración no está al mismo nivel que la precede. Está subordinada, significa que la primera oración le da contexto a la segunda y sin la primera no puede darse a entender la segunda. Subordinada depende de la oración principal. Entonces tenemos que y luego tenemos se, que es un sujeto. Cuando yo digo esto significa que se tiene el rol de sujeto, pero en sí la palabra es un pronombre demostrativo neutro y los pronombres demostrativos funcionan para conjugarse en la tercera persona del singular. Por lo tanto, el verbo está conjugado en la tercera persona del singular y el verbo es serait. En infinitivo es el verbo être o ser. Está conjugado en el condicional presente y su construcción, la construcción del condicional presente es el radical de futuro, que es solo ser, más la terminación AIT. Ser más AIT es serait. Une bonne occasion está compuesto por el artículo indefinido femenino une más el adjetivo femenino bonne más el sustantivo ocasión. De rencontrer es un verbo en infinitivo. D'autres adultes está compuesto por el artículo de en contracción porque la siguiente parte comienza con una vocal. El artículo de precede a una cantidad indeterminada. Después tenemos el adjetivo autre y adulte es un sustantivo plural. En la pronunciación, en plus je pensais que ce serait une bonne, aquí tenemos una liaison. Las palabras se juntan y forman un sonido diferente. En plus, je pensais que ce serait une bonne occasion de rencontrer d'autres adultes. Ça a l'air intéressant. Es una expresión de avoir l'air que es como, está interesante. Es una expresión, sí, pero aparte
Si la vemos parte por parte, empieza con ça, que es el sujeto, y este ça es un pronombre demostrativo neutro. A es el verbo avoir, conjugado en presente del indicativo de la tercera persona, pero en infinitivo es el verbo avoir. Y luego, l'air intéressant está compuesto por el artículo definido, solo una L con contracción, más el sustantivo air y el adjetivo intéressant. Ça a l'air intéressant. Parce que je passe toutes mes journées seule avec Maggie. Parce que es una conjunción antes de dar una explicación. Je es un sujeto y pronombre personal. Passe es el verbo passe en infinitivo. Está conjugado en presente porque describe una situación. Su construcción del presente es infinitivo, la raíz del infinitivo, más terminación E. Quiere decir que con raíz me refiero a que le quitamos la ER a passe. O sea, le quitamos la ER y le añadimos una E para que sea passe. Toutes mes journées seule avec Maggie está compuesto por el adjetivo indefinido plural femenino toute y el adjetivo posesivo plural femenino me. Después tenemos un sustantivo en plural, journée, que es femenino y aparte plural, de días. Y luego el adjetivo femenino seul y la preposición avec y Maggie. Prononciación, parce que je passe toutes mes journées seule avec Maggie. Et des fois, j'ai l'impression de ne pas exister. E es una conjunción de coordinación, sirve para añadir una nueva oración con una nueva idea. Des fois es un adverbio, da información extra a la oración. Después tenemos el artículo indefinido plural, de, al que le sigue el sustantivo en plural, fois. Je es el sujeto de la oración y es el verbo. En infinitivo es el verbo avoir, que es el verbo tener, y está conjugado en presente porque es una descripción. L'impression está formado por el artículo indefinido L, contracción, y el sustantivo o nom, impression. De pas existe contiene la preposición de más pas, que es para negar, y el verbo en infinitivo existe. Des fois, j'ai l'impression de pas exister.